Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de aplicación sobre vectores. Entonces nos plantean esta situación. Una niña camina 50 metros 20 grados al noroeste. Luego avanza 70 metros 30 grados al suroeste para finalmente caminar 60 metros al sur. Si la niña opta por ir de su punto de partida a su punto de llegada directamente, ¿cuál sería su dirección y cuántos metros debe caminar? Notamos que la niña realiza tres movimientos, tres desplazamientos. Entonces vamos a esos tres desplazamientos a asignarle un vector. Diremos entonces que el vector A es el primer desplazamiento de 50 metros con dirección noroeste. Al noroeste 20 grados. El vector B es de 70 metros con dirección 30 grados al suroeste. Y finalmente el vector C de 60 metros al sur. Esos son los tres vectores que hemos de realizar una suma. Vamos a sumar el vector A más el vector B más el vector C y vamos a decir que este es el resultante. Tenemos que encontrar del vector R su dirección y los metros que caminaría la niña si va directamente. Perfecto, entonces lo primero que debemos elegir es una escala apropiada para poder trabajar aquí en nuestra hoja. Entonces, escala apropiada. Como el mayor vector mide 70 metros, yo puedo elegir el tamaño del mayor vector en la hoja. Yo quiero decir en este momento que 7 centímetros, que es el tamaño más grande del vector, para mí me va a representar 70 metros. Entonces, con base en esa escala, voy a identificar el vector A. ¿Cuánto mide? El vector A tiene 50 metros. Entonces, establezco cuánto mide en centímetros en la hoja de cuaderno. Tendríamos entonces 50 por 7, 350, dividido entre 70 nos da 5 centímetros. El vector B mide 70 metros. Significa que 70 por 7 da 490 dividido entre 7, 7 centímetros será la longitud del vector B. Y el vector C mide 60 metros. Como ya han observado, entonces sencillamente ha de ser 6 centímetros en el cuaderno o en nuestra hoja de trabajo. Bien, elijo un punto para poder graficar los vectores. Vamos a asumir que es de aquí el punto de partida de la niña. Voy a llamarlo para poderme ubicar la casa. Entonces aquí va a ser la casa de la niña. Y a partir de ahí empiezo a medir los vectores. Utilizamos el transportador, que es la regla graduada que nos permite medir ángulos. Tengo imaginariamente en esta línea el eje X positivo, como el plano cartesiano. La dirección del primer vector es 20 grados
al noroeste. Recordemos que siempre nos ubicamos en la segunda letra del punto cardinal. Es decir, que ubico el oeste y mido hacia el norte 20 grados. Entonces tomamos el transportador, lo ubicamos allí de forma lo más perfecta posible. Este es el punto de partida. 20 grados sería por acá. Por ahí debe pasar el primer vector, el primer desplazamiento, que es el vector A. Ya hicimos la escala, entonces para el vector A debo trazar, dibujar un vector que mida 5 centímetros. De aquí hasta acá. Ese es entonces el vector A. 20 grados al noroeste. De aquí hacia allá hay 20 grados. Nos ubicamos en el oeste y vamos hacia el norte 20 grados. Recordemos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Esa es la convención de puntos cardinales. Hacia la izquierda tenemos el oeste. Bien, gráfico del vector B, que nace desde acá utilizando el método del polígono o método del triángulo. Ese nos permite dibujar varios vectores de forma consecutiva. Entonces, aquí en este lugar se dibuja el origen del vector B. Entonces, igualmente miro la dirección del vector B, 30 grados suroeste. Entonces, significa que también me ubico en el oeste y mido hacia el sur 30 grados. Entonces, de una forma aproximada, lo más precisa posible, me ubico y voy a medir 30 grados. Puedo medir de esta manera: 10, 20, 30. Está pasando por este sector. El vector B, por la escala que hemos hecho, ha de medir 7 centímetros. Entonces, ubico la regla de forma que pueda medir los 7 centímetros la forma más precisa que se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. Aquí termina el vector B. Este es el vector B. Este ángulo es de 30 grados medidos del oeste hacia el sur. Bien, finalmente representemos el vector C. El vector C dice que es de 60 metros al sur. No hay problema, no hay ángulo acá. El sur no hay más que la dirección vertical y hacia abajo. De 60 metros, que aquí en nuestra hoja de cuaderno ha de ser de 6 centímetros. Entonces ubico la regla de forma que pueda medir con precisión esos 6 centímetros. Va a llegar hasta acá. Este es entonces el vector C. Hacia el sur. Este es el sur de este vector y la magnitud que nos han dado. Listo. Finalmente, interpretemos la situación. Estamos diciendo que la niña sale de aquí, de su casa hipotéticamente, y llega a este lugar. Hace todo este recorrido. Pero la pregunta que nos hacen: ¿cuál sería su dirección y cuántos metros debe caminar si sale directamente de su casa al punto de llegada? Ese es el vector resultante que hemos llamado, entonces lo trazo. Este sería el vector resultante. Aquí va la cabeza o el extremo final del vector resultante. R que hemos llamado. Me piden que establezca cuántos metros. Entonces debo también valerme de la escala que trabajé para determinar en metros la distancia que ella debería caminar. Entonces mido con la regla de una manera lo más precisa posible. La longitud de este vector me está dando aproximadamente 13,2 centímetros. Entonces, si vengo aquí, yo debo escribir aquí en este punto 13,2 centímetros y determinar cuánto equivale
en metros este vector, que sería el vector resultante. Vamos entonces a determinar la longitud del vector en metros en el contexto del problema que nos han dado. Hemos medido ya el vector 13,2 centímetros. Vamos a mirar a qué equivale en metros de acuerdo a la escala que hemos trabajado. Es una regla de 3 simple y directa, es decir, que en este caso vamos a multiplicar 13,2 por 70 y dividimos entre 7. Entonces hacemos la operación en la calculadora. 13,2 por 70 igual 924 dividido entre 7 nos da 132. O sea que aquí este número correspondería a 132 metros. Ahora vamos a establecer la dirección de ese vector resultante. Dirección. Entonces, también tomo el transportador. Puedo valerme para la dirección. Este vector está en el tercer cuadrante, entonces puedo valerme a partir del sur o a partir del oeste. Cualquiera de las dos direcciones, dado que me dan en puntos cardinales, me sirve o debo dar también el resultado en puntos cardinales. Entonces ubico el transportador y voy a medir el ángulo desde el sur. Ubico el transportador de forma que coincidan aquí el 270, aquí el 90, para que aquí sea 0. Entonces miro 10, 20, 30, 40, 50, 54 grados. En el transportador puedo percibir que es 54 grados la dirección del vector. Entonces tengo que dar mi resultado, respuesta. Entonces voy a decir que la niña haría un desplazamiento de 132 metros con dirección 54 grados. Notemos que medí hacia acá. En tal caso debo decir al oeste del sur. Esta puede ser una primera respuesta. Una segunda respuesta que también representa el mismo vector sería entonces 132 metros. El ángulo complementario a 54 grados es 36. Recordemos que ángulos complementarios suman 90 grados. De 54 a 90 nos da 36. Entonces sería 36 grados suroeste. ¿Qué significa? Que me estoy ubicando en el oeste y mido hacia el sur ese ángulo. Cualquiera de las dos respuestas es válida y con ello hemos terminado el ejercicio.